dicho barranca, mi barranca compañera, atalaya y esperanza de mi vida espinelera. Cuestión de saber mirarla, barranca es también querencia, surcos de lucha firmada en el plan de su aspereza. Mi barranca es toda historia, tiempo de mar y distancia. Hola chicos y chicas, mi nombre es Esteban, me apodan Banqui, sí. Sabe de tantas partidas, de escrutadores misterios, de esperas hurgando nieblas, de sueños. El alcohol no es la causa de la violencia, pero acentúa las actitudes agresivas, como así también la angustia y la tristeza. Su abuso reduce la capacidad para pensar, hablar y moverse. Es una droga que produce alteración en el sistema nervioso central. Recordá que todo consumo de alcohol en menores de 18 años es un consumo de riesgo. Tu cuerpo está en crecimiento y es más vulnerable a sus efectos. Además, aumenta el riesgo de dependencia en la adultez. Si consumís alcohol, hacelo responsablemente. Establece horarios. No lo hagas si tenés que trabajar o realizar otras actividades. Cuidándote, cuidás a los demás y evitás sobrecargar el sistema de salud. Entre todos, podemos hacer una Villaguay más saludable. Es un mensaje de la Municipalidad de Villaguay. Villaguay, ciudad de encuentros. Hola chicos y chicas, mi nombre es Esteban, me apodan Banqui, sí. Los quiero invitar a un súper desafío, súper fabuloso para ayudar al medio ambiente. Es muy importante que separemos los residuos, la basura, en orgánicos e inorgánicos. Sí, buenísimo, eso está genial. ¿Cómo lo hago? Perfecto, agarras una lata, por ejemplo, de estas. Estas latas de tomate, ¿sí? Son muy prácticas, son cómodas, son copadas. Si tenés una ahí, reciclala. Y luego le pones una bolsita, le pones acá un papelito que diga inorgánico orgánico y listo. Y después, si no, la podés recubrir con papel de diario, con revistas, con lo que tengas ahí a mano. Puedes pintarlo, puedes hacer lo que vos quieras. La idea es que juntos ayudemos al medio ambiente. Separemos entonces los residuos en orgánicos e inorgánicos. Vos podés sumarte a este desafío y mandame tu fotito o video, así lo vemos y lo compartimos todos juntos. Gracias totales. Son una familia de virus que se descubrió en la década del 60. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta una forma grave de neumonía. Este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. Ya lo hemos superado antes. Argentina es uno de los 10 países elegidos por la Organización Mundial de la Salud para probar terapias contra el coronavirus. El plan se llama Solidaridad. Por ahora, la única forma de cortar la propagación es mantenerse en cuarentena. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Lavarse las manos es hasta ahora la forma más efectiva de protección. Ante cualquier duda se encuentra a disposición de los vecinos el teléfono 421-311. Municipalidad de Villaguay. Villaguay, ciudad de encuentros. Amanece sobre el río el chañaral del barranco
iluminado de trinos y de sol Gaucho Rivero. templado. Bueno, quiero saludar hoy especialmente a toda la comunidad afro de todo el departamento de Villaguay, sobre todo allí a los amigos manecos de Ingeniero Sájarov, de Villa Domínguez, Villa Clara, de Villaguay, y agradecer esta oportunidad que nos da la intendenta junto con la Dirección de Cultura, agradecer a las personas que vienen apoyando este trabajo de recuperación histórica, ¿sí? Como el senador Adrián Fuertes, también el diputado Juan Coso, y también quiero agradecer especialmente al Honorable Consejo Deliberante, ya que ha presentado un proyecto de resolución que dice así: que en virtud de que el bloque Frente de Todos ha solicitado este cuerpo se declare de interés municipal el Día Nacional del Afrodescendiente el día 8 de noviembre. Y considerando que el próximo 8 de noviembre se celebra como cada año el Día Nacional del Afrodescendiente, creemos importante la visibilización de la comunidad afro como base fundamental para combatir el racismo, la exclusión y la vulneración histórica de este colectivo cultural. La comunidad afrodescendiente en la Argentina está compuesta por argentinos y argentinas de origen afrodescendientes e inmigrantes de origen latinoamericano, afrodescendientes e inmigración africanos. Los argentinos y las argentinas de origen afro han vivido en toda su historia un proceso creciente de invisibilización sociocultural que instaló y sostiene hasta la actualidad. Es importante remarcar el apoyo a la agrupación Entre Afros y también a nivel local del Centro de Estudio Gaucho Rivero. Por ello es que el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay sanciona con fuerza de resolución. Artículo 1. Conforme los considerandos que preceden, declárese de interés municipal el Día Nacional del Afrodescendiente el 8 de noviembre del año 2020. Artículo 2. De forma Villaguay, 4 de noviembre de 2020. Ahora vamos a dar paso a un video de salutación que recibimos desde la ciudad de Paraná por la licenciada Marina Crespo. Mi nombre es Marina Crespo, soy coordinadora de Agrupación Entre Afros, una organización de la sociedad civil que agrupa afrodescendientes, afroentrerrianos y afroentrerrianas. Y este 8 de noviembre, que se conmemora el Día de los Afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro en nuestro país, hacemos llegar un enorme saludo a nuestros compañeros y compañeras de Villaguay, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas afroentrerrianos y afroentrerrianas, a Ricardo en especial, al profesor Ricardo Moreira, que es uno de nuestros integrantes y es quien nos aporta permanentemente datos, información, para seguir conociendo cuál es la realidad, cuál ha sido la historia, cuáles han sido las memorias y el presente de la afroentrerrianidad. Que sea un excelente programa y hacemos llegar nuestro abrazo y todo nuestro reconocimiento a los afroentrerrianos y las afroentrerrianas. Muchas gracias entonces al grupo de Entre Afros de Paraná que nos mandaron este saludo. Y bueno, nuestra idea es compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia que ha tenido aquí en la zona del centro de Entre Ríos, en el departamento Villaguay, lo que conocemos como la selva del Montiel, la importancia que ha tenido la presencia afro, que lamentablemente ha sido invisibilizada, no está registrada en los libros de historia, pero que es muy apropiado este día para tenerla en cuenta. Tenemos que contar, les quiero contar que se calcula que en la época de la colonia 25 millones de personas, ¿sí?, salieron de África en barcos hacia América Latina, ¿sí?, de los cuales llegaron
vivos, unos 12 millones según los cálculos de los historiadores, como por ejemplo Singleton y Sousa. A Buenos Aires llegaban a través del puerto, y también el puerto de Colonia era otro lugar donde arribaban los africanos. Ustedes saben que la provincia de Entre Ríos es una de las provincias que tuvo un poblamiento tardío con respecto a otras provincias también de la Argentina. Sabemos que cuando se empezaron a repartir las estancias, ¿sí?, se invitaba a familias pudientes tanto de Buenos Aires como también de Santa Fe para que viniesen a organizar las estancias. Y generalmente eran grandes extensiones de tierra. Bueno, estas personas traían, digamos, a su servicio a afrodescendientes. ¿Por qué? Porque el hombre blanco, sobre todo el español, no estaba acostumbrado al trabajo manual. Es decir, que siempre tenía otras personas que se ocupaban de ello. Por eso es que en Entre Ríos, desde la época colonial, hubo una importante presencia africana. ¿Sí? Los porcentajes de la ciudad de Paraná, por ejemplo, son muy similares a los que tenía la ciudad de Santa Fe, que estamos hablando entre un 28 y 30%, ¿sí?, de presencia africana en los primeros censos. ¿Qué ocurrió? Que en la ciudad de Santa Fe eran asaltados los ganados vacunos de las familias santafesinas por los malores de los pueblos originarios. Entonces, como una forma de preservarse y de cuidar su patrimonio, cruzaron el río Paraná y se instalaron donde fue después la bajada del Paraná. ¿Sí? Y bueno, con esos grupos que llegaron a instalarse, a cuidar el ganado de estas familias pudientes santafesinas, eran esclavos negros. ¿Sí? Y ellos conformaron un pequeño caserío que dio inicio a lo que después sería el pueblo de la bajada de Paraná. Pero también tenemos testimonios, ¿sí?, también de Reina y de Richard, también que hay otras ciudades de Entre Ríos que también reciben una importante presencia afro, como por ejemplo la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿sí?, con el cual tenía un 11% hacia el año 1800. También en Gualeguaychú, en 1825, teníamos ya un 30%. ¿Sí? Teníamos 200 esclavos y 88 hombres de color libre. Y en Gualeguay la presencia era menor, pero también porque había menor población. Teníamos un 5,3%. Y así es como que vamos llegando a lo que es nuestro tema. Esto fue como una especie de introducción para hablar qué ocurrió en la selva de Montiel. ¿Sí? Un lugar de Entre Ríos diferente al resto de la provincia, porque justamente estamos hablando de una selva. ¿Sí? Una selva donde era muy difícil lograr una organización. ¿Por qué? Por las características físicas. A veces la ley no podía ingresar, ¿sí?, debido a que esa selva era refugio de contrabandistas. ¿Sí? Sabemos que a través de Brasil llegaban el contrabando y este era un lugar privilegiado para eso. También pueblos originarios que no querían acatar la autoridad del hombre blanco, también se refugiaban en esta selva. Y también se dio el caso de que haya también delincuentes, ¿sí?, personas que escapaban de la ley, de la vida civilizada, tenían que esconderse, ¿sí?, para no ser atrapados. Y en el caso de los afros que nosotros nos estamos refiriendo, venían sobre todo desde Brasil y también desde Uruguay, venían esclavos que se escapaban buscando la libertad. Es decir que a partir del año 1813, tenemos que decir que en Argentina se sanciona una
una ley que supuestamente abolía la esclavitud, aunque eso en la práctica no sucedió, pero declaraba la libertad de vientres. Esto al llegar a oído de esclavos tanto del Uruguay como de Brasil, hacían que el territorio argentino fuese un territorio deseado para poder trasladarse y empezar una nueva vida. Y así fue que entonces en la selva del Montiel llegaban esclavos que también buscaban permanecer ocultos porque había un acuerdo entre el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en ese momento, y del Brasil, que cuando se encontraran, la policía encontrara aquí a esclavos fugados del Brasil, estaban obligados a devolverlos, ¿sí? Atraparlos y devolverlos al Brasil. Por eso es que también este lugar, digamos, el centro de Entre Ríos, fue propicio para que llegasen esclavos desde la zona de Brasil, también del Uruguay, que buscaban un horizonte nuevo, buscaban la libertad. Ahora vamos a ver un video, ¿sí?, que nos explica este proceso que se da, digamos, de la llegada de africanos a Entre Ríos, y también nos va a explicar en nuestra región más el caso de Ingeniero Sájarov. La presencia afrodescendiente en nuestra provincia es producto de los distintos procesos migratorios que se dieron en torno a la diáspora durante diversos momentos históricos. Desde momentos coloniales, los africanos y sus descendientes llegaron a las villas de Paraná, Arroyo La China, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay y otras regiones. Una vez iniciado el proceso revolucionario en el siglo XIX, algunos de estos procesos, como la compra de esclavos, las huidas desde tierras luso-orientales, persistieron hasta momentos tardíos del siglo. En Ingeniero Sájarov, quienes conservan la oralidad cuentan que su presencia se debe a la huida desde Brasil de un grupo en condiciones de esclavitud durante el siglo XIX. Medio complicado para ellos en el sentido venir a un país de la Argentina a donde llegaron que no entendían esa lengua, y aparte que estaban con los judíos que llegaban de Rusia, que también tenían su forma de hablar, que era el hebreo, ¿no? Así que algo se entendían. Serían a la seña o algo, pero se entendían. Después, hasta que le costó, hasta que fueron aprendiendo, adaptando la lengua al castellano, ¿no? Y ahí se entendió lo mismo que le costó muchísimo a los rusos hablar en castellano. Pero, vamos a decir, no es como ahora que porque vos sos negro, no te quieren. No, ahí estos rusos... a ellos no les importaban que eran negros, sino claro, cada uno venía de un país con problemas. Los rusos con la pobreza, con la guerra, los africanos escapándose, porque si los encontraban los mataban, venían con su familia. Entonces cada uno tenía su historia de vida, ¿no? Durante las primeras generaciones, los llamados manecos se relacionaron no solo con afrodescendientes criollos, como los melgarejo, sino también con personas de diversos orígenes, dando inicio a ramas con apellidos tanto franceses e italianos como criollos. Los lugares físicos ligados a la historia de estos afrodescendientes en la capilla son el cementerio y el galpón de los manecos. Este último evidencia probablemente la primer vivienda de la familia Evangelista Pinto. La comunidad de Ingeniero Sájarov nos deja en evidencia la convivencia entre las tres raíces del árbol de la identidad argentina: pueblos originarios, afrodescendientes y las culturas inmigrantes, las cuales veremos en el próximo capítulo. Muy bien. Hemos visto entonces un video que nos muestra la presencia
africana, de afrodescendientes, aquí en la zona de Villaguay. Y este es el momento entonces que voy a desarrollar esta idea. Gracias a las fuentes estudiosos que han dedicado su trabajo, su esfuerzo, lo aprovechamos nosotros para darlo a conocer, como el caso del profesor Nahuel Oviedo, doña Manuela Chiesa de Mamana, ¿sí? Raúl Jaluf con su fotografía, y tantos escritores e investigadores también de aquí, de Villaguay, que han contribuido para poder, digamos, dejar en la historia a estas personas que han sido tan importantes en la conformación de nuestra identidad montielera y villaguayense, que de esto se trata el programa. Eso es lo que buscamos hacer en este programa. Porque Villaguay, igual que la nación argentina, tiene, desde el punto de vista étnico, 3 raíces constitutivas. Una es la blanca europea, otras son los pueblos originarios, y también los afrodescendientes es la otra rama. Por eso es que dentro de lo que es la diversidad cultural, las políticas del municipio tienen mucho que ver con esto, y bueno, agradecemos nuevamente esta oportunidad. Ustedes se van a dar cuenta que a mi costado hay una pintura, ¿sí?, de una señora llamada Clara Peralta. Y bueno, yo les quiero contar quién es esta señora Clara Peralta. Resulta que allá por la Semana de la Mujer, este año, ¿sí?, el gobernador Bordet decidió nombrar a 6 mujeres ilustres de la provincia de Entre Ríos. Y entre esas 6 mujeres elegidas, había una del departamento de Villaguay, más específicamente de Ingeniero Sájarov, antes llamada La Capilla, la señora Clara Peralta. ¿Y quién fue Clara Peralta? Bueno, los datos biográficos que podemos dar de ella es que nació el 15 de octubre de 1916, falleció a los 91 años en el año 2007, en noviembre de 2007. Ella durante 30 años ejerció su trabajo como enfermera y como partera. Es decir, que ella cuenta que aprendió a curar de su madre, Sinforosa, evangelista, y que también ella era nieto del primer grupo que llegaron, digamos, desde Brasil, nieto de Manuel Evangelista, y ella aprendió de su madre las formas de curar. Y después, con el paso del tiempo, cuando era mayor, hizo los cursos de enfermería. Bueno, ¿por qué esta mujer es destacada, digamos, su trabajo, su vida en la provincia, y es reconocida en toda la provincia? Porque esta mujer hizo más de 1001 partos, ¿sí? Hizo más de 1001 partos, no solamente en La Capilla, sino también en Estación Domínguez, en Villa Clara y en Villaguay. Y ella cuenta, en una entrevista que le hace el Diario 1, ella cuenta que con frío, de madrugada, con sol a la siesta, con lluvia, salía cuando la requerían, ¿sí? A veces salía caminando, otras veces en sulky, otras veces a caballo, ¿sí? Y siempre trabajó gratis, siempre lo hizo, prestó un servicio gratuito. Por eso que es admirable, digamos, esta persona, Clara Peralta, de Ingeniero Sájarov, es admirable, digamos, su testimonio, y por eso es que el gobierno provincial la reconoció como un testimonio heroico, ejemplar, humanitario, y la puso allí en el Salón de los Cuadros de las Mujeres Destacadas de la provincia, ¿sí? Y va a estar para siempre. Bueno, todavía viven sus hijas, tanto Mireya Evangelista como Soledad Ramírez, son las testigos y que siempre están contándonos la historia de su madre. Bueno, en ese reportaje que le hace el Diario 1, que también fue
rescatado por un libro, ¿sí? Quedó su testimonio. Y bueno, ella nos cuenta otros aspectos de su vida también que son interesantes, como por ejemplo, cómo llegaron escapando los primeros manecos a partir del año 1850, cómo fueron escapando a través del Mato Grosso por los malos tratos que recibían de sus patrones en Brasil. Fueron escapando 2 familias, que eran un grupo numeroso, pero eran 2 familias, y a través de la noche iban viajando por la selva, ¿sí? De día se escondían porque eran buscados, digamos, por la policía y también por los perros que los perseguían. Entonces tenían que esconderse de día y de noche viajaban, ¿no? Con todos los peligros que eso requería. Bueno, cuentan para darnos una idea de lo que fue eso, caminar kilómetros, días, caminando, sin alimentos, sin agua, sin los elementos necesarios. Nos cuentan el testimonio de Clara Peralta, que en ese camino falleció un bebé de 8 meses, que fue envuelto con las mejores telas que tenían, lo envolvieron y lo dejaron arriba de un árbol. No tenían tiempo para poder darle cristiana sepultura porque los venían persiguiendo. Bueno, fue una travesía muy dolorosa, donde sufrieron mucho, hasta que llegaron al Uruguay, ¿sí? En el Uruguay decidieron internarse en Entre Ríos, ¿sí? Llegaron hasta la zona de San Jorge y algunos de este grupo se quedaron trabajando en Villa Clara, en las estancias de allí, y el resto continuó y se instaló en lo que era la estancia La Capilla, ¿sí? Llamado así esta estancia porque existía una capilla de lata que recibía a los peones, a los patronos, los dueños de la estancia, y allí fueron muy bien recibidos este grupo de inmigrantes, ¿sí? Donde ellos se instalaron en un lugar que se llamó el Patio de los Negros, ¿sí? Allí construyeron sus casas y es muy famoso un árbol, digamos, que es muy característico y que lo trajeron de Brasil y lo plantaron y ahora es un árbol hermoso. Y también pocos años después, más o menos 20 años después, llegaron la inmigración judía, ¿sí? Lograron una convivencia muy, muy armónica, se respetaban entre ellos, colaboraban, ¿sí? Trabajaban juntos. Y bueno, nos cuenta Clara Peralta que para ella no era algo raro escuchar el yidis. Incluso ella aprendió a hablar en judío, ¿sí? Porque tenían ese problema que ni los judíos hablaban castellano, ni ellos tampoco hablaban portugués. Les costó, digamos, hacerse entender por seña, pero después también hemos recogido un testimonio que había llegado un comerciante judío aquí en la ciudad de Villaguay y un día entró a su negocio un negro, ¿sí? Y él se sorprendió porque hace poco que estaba en Villaguay no conocía, digamos, a esta gente, y ese negro lo saludó y le habló en un perfecto yidis, idioma judío, ¿sí? Y él le llamó la atención porque él no entendió lo que le decía, porque este maneco hablaba mejor el yidis que él. Entonces le llamó mucho la atención y le preguntó y le dijo: yo soy de la capilla, ¿sí? Yo vivo en la capilla y bueno, he aprendido desde pequeño, trabajando en un almacén, he aprendido el yidis. De alguna manera, nosotros lo que tenemos que reconocer, ¿sí? en este día es el gran aporte, ¿sí? El gran aporte que han hecho los afros entrerrianos aquí en la zona de Montiel, ya que pervive todavía, pervive entre nosotros esos rasgos culturales, que, por ejemplo, en la música, ¿sí? Hablamos del candombe como una música propia de los afros, pero yo hablando con un profesor amigo, el Toto Pipi Maidana, él me decía que cuando yo le pregunté
¿qué influencia afro tiene la música entrerriana? Y me dijo toda la música entrerriana tiene origen afro. Y hace pocos días, cuando tuvimos el Día de la Chamarrita, ¿sí?, recordando la obra de don Linares Cardoso, estaba leyendo un libro que se llama Júbilo de Esperanza, ¿sí?, y él contaba que la chamarrita viene de las Islas Azores, que se instaló en la zona de Brasil, de Río Grande do Sul, y que después se fue trasladando a otras regiones, tanto de Brasil como de Uruguay y de Argentina, y que por los caminos charrúas, no por los caminos guaraníes, sino por los caminos charrúas, llegó al norte de Uruguay y después llegó a Entre Ríos. Pero que la chamarrita entrerriana, nos decía este autor, la chamarrita entrerriana es diferente a la que se canta en Brasil y en las Islas Azores. ¿Por qué? Porque aquí recibió la influencia de los charrúas y la influencia afro. Y eso hace que tengamos la chamarrita entrerriana. Y bueno, así también, digamos, con toda la música, el chamamé, ¿sí?, toda la música entrerriana recibe este aporte afro. También tenemos que hablar de palabras, ¿sí?, palabras que nosotros usamos en el lenguaje de todos los días, que vienen del tronco bantú, ya que la mayor parte de los inmigrantes que llegaron tanto a Uruguay, a Colonia, como al puerto de Buenos Aires, venían del centro de África, ¿sí?, y bueno, ellos trajeron sus palabras, ¿sí?, que las incorporamos nosotros a nuestro idioma, a nuestra forma de habla cotidiana, ¿no? Hay muchísimas palabras. Y también con respecto a las comidas, ¿sí? Con respecto a las comidas, hay un libro que muchos de nosotros lo hemos leído en la escuela, ¿sí?, que es El Matadero de Esteban Echeverría. Allí él cuenta que en Buenos Aires, en Retiro, existía el matadero, ¿sí?, y allá cuando se mataba una vaca, los días que se carneaban las vacas, iban las mujeres afros, ¿sí?, las esclavas, iban a buscar las achuras, ¿sí?, porque los españoles no consumían las achuras. Entonces se las separaba y se las daban a los afros. Y ellos hacían todo tipo de comida con las achuras y también con el mondongo, ¿sí? El mondongo que bueno, nosotros lo tenemos incorporado. Una de las comidas más tradicionales de Villaguay es justamente, es una de las comidas que se consume mucho, sobre todo en invierno con el frío. También el asado de achura es algo muy, muy común, ¿no? Que nos gusta a todos. Bueno, el dulce de leche también es una herencia afro. Y bueno, son muchas las cosas que nosotros podemos nombrar, la cultura como se ha, digamos, ha sido impregnada por el aporte afro. Y acá en el caso de Villaguay tenemos que hablar también de la presencia cultural en los corsos, ¿sí? Yo tengo aquí un amigo que es especialista en el tema, y por ahí hablar delante de él me cuesta un poco, pero yo he rescatado un testimonio, ¿sí?, de Javier Álvarez, que él nos habla de los corajudos del Chaco, ¿sí?, que bailaban al ritmo del gran Cochongo, se llamaba el hombre, ¿no? Era el líder, era un hombre que organizaba bailes ahí en la zona del barrio Chaco, ¿sí?, y que decíamos, somos los corajudos del Chaco, cantaban, alimentados en base a mondongo. Eran las canciones que, bueno, durante muchos años representó. Y en estos últimos años han sido animadores, digamos, de nuestros cursos, los amigos de Orgullo Sambo, ¿sí?, que han sido también, han obtenido algún reconocimiento. Así que bueno, sin duda que la presencia en los carnavales, en los cursos, afro es muy, muy importante. Y bueno, sin duda que yo quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que hacen que estas memorias no se pierdan, ¿sí? Hay grandes escritores y grandes poetas también de nuestra ciudad que han dejado marcada, como el Padre Suárez, por ejemplo, ¿sí? El Padre Suárez cuenta en un cuento de Camperas, que él se llama así ese libro,
cuenta que hay unas carreras cuadreras donde compiten un caballo de Lucas Norte y otro de Lucas Sur. Y entonces en la carrera llegan como empatados, ¿no? Parece que fueran empatados, pero como el VAR a veces marca un gol que no era exactamente, la persona que estaba en ese momento dirigiendo las carreras dice, le da ganador al de Lucas Norte. Y entonces los de Lucas Sur se quedaron furiosos, no, empataron, decían, no, ganó el de Lucas Norte. Decían. Y se armó una trifulca entre estaban las barras divididas, se puso caliente el ambiente y empezó un tole-tole donde todos daban y recibían. Cuando le avisan al comisario, él se demora un poco a llegar, era un ritmo cansino, tranquilo, llega con 2 agentes, bueno, ya había terminado la pelea, estaban todos ya en el bar, juntos tomando una copita para digamos, refrescarse después de ese lance, y cuando llega el comisario ve que hay un moreno, ¿sí? Un moreno que estaba apoyado contra el árbol, pero escondía algo en sus manos, tenía algo escondido. Y lo que él tenía era una especie de garrote o amanzaloco, como se llamaba en ese momento, ¿sí? Y que estaba lleno de sangre. Y le dice, ¿qué tenés ahí? Y sacó el garrote lleno de sangre, había estado en la pelea, evidentemente, y le pregunta, ¿y vos de qué grupo eras? Y el moreno dice, yo la verdad que había un griterío que no se entendía nada. Yo entré porque pasaba por acá nomás y entré a la pelea. Es decir que, bueno, era un poco gracioso, digamos, esta anécdota. También lo tenemos a Félix Solís, el Talo, que también en sus cuentos narra que terminada la batalla de Caseros, vuelve el ejército de Entre Ríos y se hace desertor un negro muy fornido, ¿sí? Que era un hombre acusado de muchos asesinatos, ¿sí? Era un hombre que era terrible, digamos, en la lucha, y decían, tengan cuidado, estaban avisando en el bar, estaban todos los parroquianos en la hora de que todos consumían una cañita, dicen, por favor, tengan cuidado ustedes que anda por esta zona, puede llegar en cualquier momento, así que no lo reciban, cuídense porque es un asesino peligroso, ¿sí? Y en ese momento, cuando estaban dando esa charla, estaban todos preocupados, se abren las puertas y entra un negro grandote, ¿sí? Que se apoya en la mesa del bar y pide una caña. Entonces todos se empiezan a mirar porque piensan que es el famoso asesino, ¿no? Desertor del ejército de Urquiza. ¿Sí? Y entonces se acerca uno por atrás y le da un golpe con una silla en la cabeza. Le parte una silla en la cabeza. Y entonces este se da vuelta, ¿qué hace, viejo? Y se dan cuenta que era un vecino, digamos, de ahí de la capilla, pero que no concurría muy frecuentemente al bar y era de los Manecos. Entonces dice, se confundieron, ¿no? Nada que ver. Bueno, es otra anécdota también que pinta, digamos, las costumbres, las vivencias de nuestros queridos manecos y a través justamente de la permanencia de la literatura, del arte, en la cultura, queremos hacer cada vez más visible, como lo ha hecho el Honorable Consejo Deliberante a través de esta resolución, como lo hacen también a través de las acciones, todas aquellas personas que siempre están apoyando, por ejemplo, la recuperación del cementerio en Ingeniero Sájarov, ¿sí? Tanto el senador Fuerte como el diputado, también aquí en la ciudad, la intendenta Claudia Monjo, también siempre está promoviendo y ayudando, digamos, a que nosotros continuemos esta lucha para que, como decía muy bien, lo decía en el Honorable Cuerpo Deliberante, cada vez más vayamos eliminando de nuestra vida, de nuestra cultura, lo que es el racismo, ¿sí? Lo que es la discriminación y también los prejuicios contra las personas que tenemos un determinado color de piel. Hoy en día
sabemos que étnicamente todos venimos del Homo sapiens sapiens. Entonces no tiene sentido, digamos, todos los seres humanos somos iguales, no tiene sentido hacer diferencias por el color de piel, porque seamos blancos, seamos negros, morochos o seamos rubios, todos somos personas iguales y todos merecemos el mismo respeto. Así que bueno, con esta reflexión yo quería terminar este conversatorio, agradecerles la presencia y que bueno, en este día tan especial para nosotros, que es el Día Nacional del Afro Argentino. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década del 60. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta una forma grave de neumonía. Este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. Ya lo hemos superado antes. Argentina es uno de los 10 países elegidos por la Organización Mundial de la Salud para probar terapias contra el coronavirus. El plan se llama Solidaridad. Por ahora, la única forma de cortar la propagación es mantenerse en cuarentena. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Lavarse las manos es hasta ahora la forma más efectiva de protección. Ante cualquier duda se encuentra a disposición de los vecinos el teléfono 421-311. Municipalidad de Villaguay. Villaguay, ciudad de encuentros. Hablemos de alcohol de verdad. El alcohol no es la causa de la violencia, pero acentúa las actitudes agresivas, como así también la angustia y la tristeza. Su abuso reduce la capacidad para pensar, hablar y moverse. Es una droga que produce alteración en el sistema nervioso central. Recordá que todo consumo de alcohol en menores de 18 años es un consumo de riesgo. Tu cuerpo está en crecimiento y es más vulnerable a sus efectos. Además, aumenta el riesgo de dependencia en la adultez. Si consumís alcohol, hacelo responsablemente. Establece horarios. No lo hagas si tenés que trabajar o realizar otras actividades. Cuidándote, cuidás a los demás y evitás sobrecargar el sistema de salud. Entre todos, podemos hacer una Villaguay más saludable. Es un mensaje de la Municipalidad de Villaguay. Villaguay, ciudad de encuentros. Hola chicos y chicas, mi nombre es Esteban, me apodan Banqui. Sí, los quiero invitar a un súper desafío, súper fabuloso para ayudar al medio ambiente. Es muy importante que separemos los residuos, la basura, en orgánicos e inorgánicos. Sí, buenísimo, eso está genial. ¿Cómo lo hago? Perfecto, agarras una lata, por ejemplo, de estas. Estas latas de tomate, ¿sí? Son muy prácticas, son cómodas, son copadas. Si tenés una ahí, reciclala. Y luego le pones una bolsita, le pones acá un papelito que diga inorgánico orgánico y listo. Y después, si no, la podés recubrir con papel de diario, con revistas, con lo que tengas ahí a mano. Puedes pintarlo, puedes hacer lo que vos quieras. La idea es que juntos ayudemos al medio ambiente. Separemos entonces los residuos en orgánicos e inorgánicos. Vos podés sumarte a este desafío y mandame tu fotito o video, así lo vemos y lo compartimos todos juntos. Gracias totales.